Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 18. Es el mismo texto que usamos la semana pasada y es sobre el tema siempre de la importancia del perdón, que todavía quedaron unos puntos pendientes para presentarlos. Es en el capítulo 18 de Mateo, verso 23 al final. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El verso 32 añade: entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Si la semana pasada comenzamos a mirar algunos puntos, hubo varios, sobre el tema de la bendición del perdón y el alto precio a pagar por no hacerlo, por no practicarlo, por no extender el perdón a otros. Hay un alto precio que se paga. En Proverbios 19:11 cité ese texto el domingo pasado también, diciendo que gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Verdad qué bonito? Esa gloria, Dios elogiándole a usted y a mí porque le imitemos a Él, porque perdonemos a los demás igual como Él nos perdona a nosotros. Así pues, el hombre o la mujer nunca es más alto, más exaltado, más grande o más noble que cuando perdona. Cuando perdona. Nuestra sociedad en la actualidad ya sabemos, ¿verdad?, que ni enseña eso, ni mucho menos lo practica, pero más bien está en contra de ello, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos para imitar al mundo, pero para ser sumisos al Señor y que Él nos moldee como Él quiere. Amén. El espíritu del mundo en la actualidad es, y siempre lo ha sido así, es desquitarse, vengarse, hacer que la persona que injuria de alguna manera pague el daño, la ofensa, la herida, ¿verdad? Pero entre nosotros, los hijos de Dios, eso debe de estar ausente. Sino, ¿cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor, que Él nos ha salvado, si no presentamos esa característica, ¿verdad?, del Señor en nosotros? Las razones que di la vez pasada es como Dios quiere, pues, que nosotros seamos como Él, que es misericordioso, que es piadoso, que perdona.
En Lucas capítulo 15 tenemos lo que llamamos la parábola del hijo pródigo. Casi siempre se hace más énfasis en el mal comportamiento, la ingratitud del hijo, su deseo de vivir como se le antojaba y desperdició los bienes que el padre le había heredado, etcétera, etcétera, pero que luego se arrepintió y vino a su padre. Y es bonito ese aspecto, ¿verdad? Pero también es bueno que enfaticemos el espíritu del Padre, cuán lleno de gracia, cuán grande fue el perdón que extendió a su Hijo. Tan grande fue que su otro hijo, el hermano mayor, más bien lo criticó, lo recriminó. Dice, ¿cómo se te ocurre este hombre que fue y desperdició todos sus bienes con prostitutas y con borrachos y ahora viene otra vez? Él no estaba de acuerdo con lo que su padre había hecho, ¿verdad? Pero el papá más bien trató de convencerlo. Hijo, dice, estamos de fiesta, estamos contentos porque tu hijo se había perdido y es hallado. Estaba muerto, pero ha resucitado. La Biblia dice que este padre apenas lo vio de lejos, corrió para recibirlo, para saludarlo, abrazarlo, besarlo, etcétera. Y esto es algo que es completamente contrario al sentir judío, al sentir de los árabes también. Cuando un hijo hace algo así y trae tanta deshonra a su padre, a su madre, después no lo quieren perdonar. Y el Señor Jesucristo está enseñando acá pues a la cultura de ellos que el Padre en los cielos así es con todos nosotros, como nos ama, nos perdona y se goza porque venimos a Él arrepentidos. Y miramos en el primer punto pues que Dios quiere que lo imitemos, que seamos como Él, como dice en Efesios 4, 31 al 32. Dice que si alguien tiene algo contra su hermano, que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, que también nosotros lo hagamos con Él. Amén. La segunda razón que miramos la semana pasada, así una repasadita breve, es que el Señor Jesús también dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, el que se enoja contra su hermano y que le dice a necio, que le dice raca, cada vez expresando pues el intenso disgusto, molestia, odio que siente ya el uno contra el otro. Decirle raca y eso es una maldición, como que ojalá que te mueras, que te desaparezcas de acá del planeta. Dice el Señor que cuando es así, cuando no se perdona, que una persona así más bien será él juzgada y que quedará expuesto al infierno de fuego, lo cual explicamos que no quiere decir que es que se va a ir al infierno, pero que está expuesto a que el diablo se atrinchere en él y luego su odio que tiene en su corazón llegue a expresarse hasta con violencia y hasta cometer un crimen. Y ha sucedido. Hermanos en Cristo que no controlan su ira, su furia y hasta atentan contra la vida de la otra persona. El Señor quiere que jamás nosotros como hijos de Dios lleguemos a ese punto. No importa si es un inconverso, es la palabra de Dios, que ni siquiera lo maldigamos. No podemos estar bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres que están hechos a la imagen de Dios, como dice en Santiago capítulo 3 versos 9 y 10. El tercer punto que miramos es de cómo el Señor nos da otra razón por qué debemos de perdonar, es porque
Eh, Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el sublime, y todo pecado que le ha llegado de alguien, de parte de alguien contra usted, le ha ofendido, le ha insultado, le ha lastimado de alguna manera y usted está molesto, recuerde que ese pecado ha sido primero contra Dios, contra su Padre Celestial y contra el mío, antes de que sea a nosotros. Eso es lo que dijo David, ¿verdad? En el Salmo 51, versos 4, dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él había insultado y ofendido y lastimado a Urías, que es el padre el esposo de Jezabel, también a Jezabel misma, a los padres de ella, a toda la familia, a todo el palacio, pero dice la palabra de Dios que él dijo, contra ti solo he pecado. Volviendo otra vez atrás sobre el muchacho de la parábola del hijo pródigo, él también, cuando él recapacitó, él dijo, iré y le diré a mi padre, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. La palabra de Dios nos enseña así, que todos nuestros pecados son, número uno, hacia nuestro Dios perfecto, santo, a quien solamente debemos de amar y no ofender. Muy bien, entonces, si Dios perdona ese insulto, esa herida, esa ofensa que nos ha venido a nosotros de alguna razón, y Dios perdona a esa persona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarle? ¿Verdad? Conocí un caso de un muchacho en la cárcel cuando estaba de capellán. Una vez vino y me dijo, hermano pastor, quiero que me aconseje, yo cometí un crimen y por eso estoy aquí. A los 20 años hice eso y ya el muchacho tenía como 20 años de estar en la cárcel. Ya había recibido a Cristo como Salvador personal, muy dedicado al Señor. Y me dice, como me he portado muy bien y ellos han mirado mi récord, me van a dar la oportunidad. Yo estoy condenado para toda la vida, pero me van a dar la oportunidad de que salga. La palabra es parol, no sé cuál es la palabra en español, pero dice, y voy a tener la oportunidad de salir. Dice, yo quiero decirle a mi madre y a mi hijo, ahora que van a venir a visitarme, díganle a mi muchacha con quien me casé que yo estoy dispuesto a ir y a reunirme con ella, a trabajar, y yo sé que ella tiene 2 criaturas con otras personas, pero no importa, yo las amo, esas niñas, quiero ser papá para ellas, quiero criarlas. Hermano pastor, estoy haciendo lo correcto, me estoy haciendo mal. Yo me acuerdo, me levanté de mi silla inmediatamente, le di un abrazo, le digo, hermano, claro que no. Pero solo un hijo de Dios puede tener esa ternura, ese deseo de perdonar y olvidarse de todo lo demás. Y me dijo, hermano, sí, si el Señor me ha perdonado a mí todos mis pecados, toda mi maldad, ¿quién soy yo para no perdonarla a ella también? Y eso es lo que el Señor quiere, sí, que tengamos un corazón tierno, dispuesto a perdonar, así como Él nos perdona. El cuarto punto que habíamos tocado el domingo pasado es nuestra inhabilidad de pagar nuestra cuenta delante de Dios debe de motivarnos a perdonar a los que nos tienen deudas a nosotros que son de menor cuantía. La nuestra es demasiado grande, tan grande, hermanos, que la palabra de Dios dice en la parábola que el Señor usó allá, ¿verdad? Dice que ni estando Él
entregando a su esposa, sus hijos, ni sirviéndole por toda su vida a su amo, podía pagarle toda la cuenta. ¿Qué le parece? Y esa es nuestra condición también. Nuestro pecado es tan grave que ni siquiera sufriendo castigo por nuestros pecados por toda la eternidad, todavía pagamos la cuenta. No hay un texto en la Biblia que diga que el Señor, después de varios millones de años de sufrir tormento en el lago de fuego y azufre, entonces diga, ok, ya sáquenlo de ahí porque ya pagó su cuenta de pecado. No hay un punto en que el pecador pueda satisfacer a Dios con su propio castigo. Se necesita todavía algo más. Algo más. Qué horrible, hermano. Y por eso es que nosotros debemos de pensar en eso, ¿verdad? Si nuestra deuda ha sido tan grande y cancelada porque Cristo Jesús vino del cielo, dio su vida por nosotros, derramó su sangre para que seamos perdonados, ¿por qué nos vamos a perdonar nosotros si alguien le prestamos dinero y no nos lo devolvió? Alguien no cumplió su palabra, algo que era importante y fue irresponsable. ¿Qué importa si nuestra madre, nuestro padre fueron negligentes y no nos amaron como deberían de? Hay hijos de Dios hoy en día que tienen esos reclamos contra sus padres. Dios quiere, mi hermanito, mi hermanita, que usted perdone esas cosas a su mamá, a su papá, no importa lo que le sucedió a usted en su infancia. No esté cargando esas piedras inmensas en sus hombros de amargura, de disgusto, de resentimiento. No, ni contra sus padres, ni contra sus hermanos, ni contra un patrón, compañero de trabajo, maestro, maestra, no importa quién haya sido, excónyuge, exnovio, quien sea. Dios quiere que usted extienda el perdón por su propio bien, por su propio bien. Amén. Porque dice la palabra de Dios acá, que si no perdonamos como hijos de Dios, el pago por no perdonar, el precio que hay que pagar por no perdonar es bastante alto. Vamos a mencionar el primero. Mira lo que dice en Mateo capítulo 18. Vamos a leer acá en el verso 15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, mire cómo ya es algo que le está afectando a usted, ya algo que un hermano en Cristo, hermana en Cristo ha causado que usted esté molesto, enojado, resentido. Dice, si esta es la situación, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas veces cuando usted ha recibido una lastimadura, un insulto, una molestia por un hermano o hermana, le dice a todos los demás de la congregación, le dice a toda su familia, menos a la persona de donde se originó esta molestia? Dice la palabra de Dios que usted no diga nada a nadie más, pero vaya directamente a él o a ella primero, y que a lo mejor la persona reconoce, se da cuenta, pide perdón, y entonces ya usted estará tranquilo también, y el compañerismo y la amistad, camaradería se experimentará de nuevo con ese hermano. Dice, verso 16, pero si no te oyere, esta persona molesta, dice, toma un contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muy bien, quizá el pastor, quizá el diácono, un par de diáconos o un par de hermanos maduros en la fe, maestros de escuela dominical o alguien que tiene experiencia así en ser pacificadores,
etcétera, etcétera. Usted toma a esa persona o a dos de ellos para que ellos sean testigos de que usted está tomando medidas en el asunto. Pero mire, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Supongamos que es usted a quien vienen a buscarle para que perdone. Hermano, perdón, sí, yo reconozco que lo lastimé, sea verdad que esto yo no te lo perdono, ya es demasiado, yo no puedo aguantar esto, etcétera, etcétera. Y usted llega hasta ese punto, hasta decir eso en la iglesia, en la congregación. ¿Qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que la iglesia va a tomar medidas contra usted. Porque dice acá que la iglesia, si como último recurso está apelando a usted, diciéndole, hermano, por favor, usted es miembro de la iglesia, nuestro hermano también, que haya reconciliación, que es lo mejor, pero usted no está de acuerdo. Entonces dice que si no oye a la iglesia, que le tengan por gentil y por publicano. Eso quiere decir, despídanlo de la membresía, pierde ya sus privilegios, sus derechos de ser miembro en el cuerpo de Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios que de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor estará endosando, aprobando la actitud que ha tomado la iglesia contra usted. Mire, ese es un precio que usted va a tener que pagar. Ser excluido, alienado del compañerismo de la casa de Dios. Ese es un alto precio para pagar. El Señor no quiere que eso nos ocurra, ¿verdad? Pero que juntos, como amigos, como hermanos en Cristo, cantemos, oremos, que se predique la palabra de Dios, que otros vengan a Cristo y que nos gocemos con las bendiciones de Él. Pero ¿sabe qué? Mire lo que dice acá, un caso en 1 Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. Aquí tenemos un muchacho hablando de ser excluido de la congregación. Aquí, claro, es un pecado de fornicación. El suyo es por no pedir perdón, por estar enojado, resentido, no estar actuando como un hijo de Dios. Entonces dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El verso 5, y el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, porque es por la mundanalidad, por la carnalidad suya, que usted no quiere someterse a la palabra de Dios, entonces usted quedará expuesto a que más bien Satanás lo tome aún como instrumento de Dios para que usted sea castigado. Pueden venirle enfermedades, pueden venirle reversos de la vida, tantas cosas, porque la bendición de Dios usted no la tiene, porque usted ha hasta despreciado el cuerpo de Cristo. Usted nomás quiere mantenerse enojado, molesto, resentido, con deseo de venganza, y usted no quiere perdonar. Entonces, dice la palabra de Dios, volviendo otra vez a la parábola del Señor Jesús en Mateo 18, que al que no quiso perdonar, dice que, verso 34, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón a vuestros hermanos, a sus ofensas. Sí, mencioné enfermedad, adversidades, sentido de culpa va a estar ahí con usted, su conciencia no lo va a dejar tranquilo. Usted sabe que usted no está actuando bien como hijo de Dios, tendrá una vida insípida, más seca, no tendrá usted ningún progreso espiritual y el Señor no quiere que eso ocurra, pero eso va a ser cambiado y revertido hasta que usted se arrepienta de esa actitud y tenga un espíritu perdonador. Amén. Una sexta razón por qué el Señor quiere también que tengamos un espíritu perdonador es, como dice en Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15, el Señor acá nos está dando lo que llamamos la oración modelo, las instrucciones que el Señor nos da, elementos que deben de estar constituyendo nuestras oraciones. Dice en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, sean hermanos en Cristo o no, Él está diciendo a los discípulos, a los miembros de su iglesia, si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, no perdonan, sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece, hermano? El Señor claramente está diciendo lo mismo acá que dice en Mateo 18, ¿verdad? Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, este es un alto precio para pagar. ¿Se imagina usted lo que es que usted y yo sabemos que le fallamos al Señor todos los días? No somos lo suficientemente fieles a Él, devotos a Él, dedicados a Él. La palabra de Dios, sabemos que tenemos que leerla siempre y muchas veces no lo hacemos. Debemos de orar con más frecuencia, tampoco lo hacemos. Hay tantas cosas en que somos negligentes, no cumplimos con lo que el Señor quiere y le pedimos perdón, ¿verdad? Todos los días. Yo le pido perdón al Señor todos los días. Señor, y perdóname, ayúdame a ser mejor hijo tuyo, Señor. Y se imagina lo que es que el Señor diga, tú sabes que como estás resentido, molesto, no quieres perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu compañero, etcétera, etcétera, tampoco yo, hermano. Es bastante duro. ¿Qué hijo de Dios quiere estar consciente de que no tiene el perdón de su Padre Celestial? Eso es un alto precio para estar pagando. Amén. Otra razón por qué debemos de obedecer al Señor también en este mismo espíritu que Él tiene con nosotros para perdonarnos, que también lo extendamos a los demás, es porque dice acá la palabra de Dios, otra vez en Mateo capítulo 5, versos 23 al 26. Vea lo que dice acá. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo acá que es la ausencia de perdón
en nuestros corazones, delante de los demás, nos incapacita para darle culto a nuestro Dios. Nos privamos nosotros de esa bendición. Qué bonito que es venir a la casa de Dios, cantar, leer la palabra de Dios, pedir a los hermanos, oren por mí, por esta situación, a ver si me dan este trabajo, a ver si se alivia mi hijo, a ver si el Señor nos ayuda en esta situación. Aquí qué bonito es sentirse con esa libertad. Porque buscamos al Señor y sabemos que Dios está contento de que estemos en su casa. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bonita experiencia es. Pero llegar a la casa de Dios, y más bien que Dios nos diga, no vengas a mi casa, no quiero cantos especiales tuyos, no quiero tus diezmos y ofrendas, no quiero que des la lección de la escuela dominical, no quiero que hagas nada. Vete primero, reconcíliate con aquella persona que tú tienes que perdonar. Arregla eso primero. Reconciliación precede la adoración. Oh, qué bonito es que podamos pues sentirnos libres, amén, a conciencia, sabiendo que estamos en la casa de Dios, que no tenemos resentimiento, inquina, molestia, mucho menos represalias o deseos de venganza, que alguien pague aquí, que alguien pague allá, que ojalá le pase esto, que le pase lo otro. Hermanos, qué bonito es llegar a la casa de Dios libres de esos malos sentimientos, amén. Así pues que vale la pena que cumplamos con lo que dice la palabra de Dios. No queremos estar incapacitados para adorar a nuestro Dios, amén. Otra cosa, hermanos, que trae la falta de perdón hacia otros es un insulto a Dios. ¿Insulto a Dios? Sí, figúrense, no solamente nos privamos de adorar a Dios, pero lo estamos insultando también. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice en Romanos, capítulo 12, versos 17 al 21. Romanos, capítulo 12, versos 17 al 21. Estas son enseñanzas prácticas que el Señor quiere que apliquemos a nuestras vidas. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y allá en los Proverbios, capítulo 25, dice también, y Jehová te lo pagará. No seas pues vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no es una sugerencia de Dios, este es un mandato de Dios, esto es imperativo. Él está diciéndole a usted y a mí, no tomes mi lugar. A mí me corresponde la venganza. Es mía la autoridad para dar la represalia, para dar el castigo, para someter a disciplina a aquel que te ha hecho daño. Pero en cambio, si nosotros somos los que queremos desquitarnos, vengarnos, llamar a cuentas a la persona, etcétera, enojarnos con él, no hablarle y todo lo demás, estamos usurpando la autoridad de nuestro Dios. Vea qué atrevimiento más grande. La falta de perdón hace que insultemos a nuestro Padre Celestial, quitándolo del trono del juicio correcto, perfecto,
que Él va a dar, y más bien le estamos diciendo al Señor, no, es que tú eres demasiado lento, no castigas, no eres justo, como que a ti no te importa lo que me ha hecho esta persona, dame la espada, yo me voy a encargar de someterlo al castigo y a la disciplina. Hermanos, no, nosotros no calificamos para ser los jueces y pagarle a las personas lo que se merecen, pero nuestro Dios sí. Ve por toda parte, por todo ángulo que miremos, la palabra de Dios nos enseña que nos conviene perdonar a los demás. Y mire que dice a los hombres, no importa si es hermano en Cristo o inconverso, a quien sea, dice la palabra de Dios que lo hagamos. Amén. Y para terminar, un punto más, muy importante, hermanos. Los insultos, las ofensas, las lágrimas, los dolores que otras personas nos traen a nuestras vidas son más bien pruebas. Tenemos que mirarlos desde el punto de vista de las pruebas. La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Y yo sé que nuestras Biblias dicen soporta la tentación, ¿verdad? Porque cuando ha resistido la tentación recibirá la corona de la vida, pero no es la tentación a hacer algo malo, pero es una prueba, es algo que nos va a ayudar a que salga lo mejor que tenemos para nuestro Dios. Una prueba, eso es lo que va a producir, y Dios permite que vengan las pruebas. Miremos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Cuando viene la prueba, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois. Hermanos, qué bonito esto. Si somos maltratados, perseguidos, molestos, pasamos por esta dificultad o esto o lo otro, Señor, es ok. Es ok. El Señor está mirando todas esas cosas. Dice, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón, o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero más bien dice en el verso que sigue, en el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, como hijo de Dios, con esa entereza de ánimo, con esa disponibilidad, con ese deseo de imitar a Dios, perdonando a los demás, no importa lo que le hagan, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Así pues que conflicto en el matrimonio, angustia con los hijos, hermanos, problemas que tengamos con un patrón, con un compañero de trabajo que no le caemos bien a alguien, etc. No importa quién sea, tomémoslo como una prueba, que glorifiquemos más bien a Dios por ello. No importa la presión, no importa la angustia, las injusticias, las acusaciones, lo que sea. Dice
que la soportemos, que estemos dispuestos a pasar la prueba y que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Porque dice en el verso 14 que somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Amén. Así pues, sufrir es ok. Angustiarse es ok. Porque así encontraremos más el favor de nuestro Dios. Y le glorificaremos, seremos buen ejemplo delante de los demás. Y por ello, algunos inconversos quizá también vendrán a Cristo a recibirle como su Salvador personal. Amén. Por ese Espíritu perdonador, dulce, noble, que el Señor Jesucristo ha inyectado en nosotros. Amén. Que el Señor los diga, mis hermanos, vale la pena imitar a nuestro Padre Celestial con ese Espíritu perdonador que Él tiene con nosotros. Amén. Y para terminar, quisiera cantar este himno que dice acá, 3:22, 3:33, perdón. Dice, Cristo fiel te quiero ser. Qué bonito es cuando oímos la palabra de Dios, que de veras ella trabaje en nosotros y que nos moldee, así como el Señor quiere moldearnos. Amén. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Amén.